En Pamplona, norte de Santander, un grupo de estudiantes hablarán sobre el reconocimiento de la necesidad de proteger nuestro medio ambiente. Es vital para el desarrollo de una sociedad práctica a la hora de realizar acciones tendientes al mejoramiento de la vida en el planeta. Es irónico porque aunque cada día nos preocupamos mucho más por las tecnologías y por hacer más fácil nuestra vida, estamos empeorando y dañando el medio ambiente del que dependemos. Así que sin más preámbulos, empecemos. Hola compañeros, somos estudiantes del programa de licenciatura en Ciencias Sociales y Desarrollo Local. El tema que vamos a tratar son los residuos sólidos de las grandes ciudades. El grupo está conformado por mi persona, Miguel Andrés Carrillo, Mafer García, Malca Irina, Leonardo Díaz, Rita Herminia. Mi nombre es Malca y yo les hablaré de la evolución histórica de los residuos sólidos urbanos. Desde sus orígenes, el hombre ha utilizado los recursos naturales para asegurar su supervivencia y crear objetos que le ayudarán a prosperar dentro de un medio difícil y hostil. Entre estos recursos, los más importantes eran alimentos y madera, que en las primeras épocas generaban unos restos que se integraban fácilmente en el medio sin afectarlo. Con el paso del tiempo, la humanidad evolucionó de forma exponencial. Se produjo un gran crecimiento de los núcleos urbanos ligados a la extracción y la transformación de elementos naturales. Se desarrolló la metalurgia, la alfarería y las incipientes producciones de productos químicos como el yeso o la cal. Como consecuencia, en estas sociedades se comenzaron a tener dificultades para eliminar los residuos producidos, formándose así los primeros vertederos. En la Edad Media, la mayoría de estos vertidos eran depositados en las mismas ciudades, lo que originaba problemas de roedores y pulgas que proliferaban a la transmisión de enfermedades como la peste bubónica. Hasta el siglo XVIII no se empiezan a crear medidas de control para la deposición de estos residuos urbanos como medida importante desde el punto de vista higiénico. De esta forma se crearon redes de alcantarillado, cementerios y hospitales, aunque la visión medioambiental estaba centrada en la salud de los ciudadanos. Hasta la segunda mitad del siglo XX no se observaban los residuos urbanos como un problema medioambiental de carácter ecológico a considerar. En esta sociedad, la composición de los residuos urbanos es completamente distinta a la de los siglos anteriores. Al disminuir los residuos orgánicos de los alimentos y crecer los productos utilizados como envases, como el vidrio, el cartón y el plástico, característico de la sociedad de consumo actual. En el marco del tratamiento de los residuos generados, hasta mediados del siglo pasado fue muy importante el aprovechamiento agrícola como fertilizante y el ganadero como alimento, ya que la mayor parte de los residuos eran orgánicos. En España, hasta el siglo 1945 no se empezaron a realizar controles a los vertederos, siendo habituales a los vertidos incontrolados y los quemaderos. Finalmente, en los años 60 y 70 se crearon las primeras instalaciones de compostaje e incineración, iniciándose un panorama más próximo al actual. ¿Qué son los residuos sólidos? Son todos aquellos productos que se encuentran en estado sólido o semisólido que han pasado por un proceso de fabricación y que tras haber cumplido una función o haberse usado
son desechados o abandonados por el propietario, sea porque no lo necesita a pesar de que estos pueden seguirse usando o porque ya cumplieron un ciclo de vida útil. En sí pasa a ser algo inservible que se convierte en basura por no tener una adecuada gestión. Por lo general, por sí solos los residuos carecen o no tienen valor económico. A los residuos que se producen en los núcleos urbanos y sus zonas de influencia se les conoce como residuos sólidos urbanos, más conocidos popularmente como basuras. Dichos residuos constituyen un problema para el hombre desde el momento en que su generación alcanza importantes volúmenes y como consecuencia empieza a invadir su espacio vital. Mi nombre es Miller, les hablaré sobre la clasificación de los residuos sólidos urbanos, los cuales están divididos en dos partes, según su composición y según su origen. Principalmente les hablaré según su composición, en el cual se divide por residuos orgánicos. Son los desechos de origen biológico que alguna vez estuvo vivo o fue parte de un ser vivo, por ejemplo, hojas, ramas, cáscaras y residuos de la fabricación de alimentos en el hogar, entre otros. Residuos inorgánicos son todos los desechos sin origen biológico, de índole industrial o de algún otro proceso artificial, por ejemplo, plásticos, telas sintéticas, entre otras. Mezcla de residuos se refiere a todos los desechos de residuos mezclados, que es el resultado de una combinación de materiales orgánicos e inorgánicos. Un problema es el de los residuos compuestos de materiales orgánicos, que no pueden descomponerse por completo, y materiales inorgánicos relacionados con el nitrógeno y por tanto que también forman gases tóxicos. Residuos peligrosos se refiere a todo desecho, ya sea de origen biológico o no, que constituye un peligro potencial, código CRETIT, y que por lo cual debe ser tratado de forma especial. Por ejemplo, materiales médicos infecciosos, residuos radiactivos, ácidos y sustancias químicas corrosivas, entre otras. Residuos inertes, aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Ahora les hablaré según su origen, el cual se divide por: primero, doméstico y comercial. Los residuos sólidos domésticos, excluyendo los residuos especiales y peligrosos, consisten en residuos sólidos orgánicos combustibles e inorgánicos incombustibles, de zonas residenciales y de establecimientos comerciales. Típicamente la fracción orgánica de los residuos sólidos domésticos y comerciales está formada por materiales como residuos de comida, papel de todo tipo, cartón, plásticos de todos los tipos, textiles, goma, cuero, madera y residuos de jardín. La fracción inorgánica está formada por artículos como vidrio, cerámica, latas, aluminio, metales férreos y suciedad. Dentro de la fracción orgánica, los residuos que se descomponen rápidamente, especialmente en un clima templado, también se conocen como residuos putrefactibles, fermentables. La fuente principal de estos residuos es la manipulación, la preparación, la cocción y la ingestión de comida. Frecuentemente la descomposición conducirá al desarrollo de olores molestos y a la reproducción de moscas. El papel residual encontrado en los residuos sólidos urbanos está compuesto de periódicos, libros y revistas, impresos comerciales, papel de oficio, cartón, embalajes de papel, otros papeles no destinados al embalaje, pañuelos y toallas de papel y cartón ondulado. Los materiales plásticos encontrados en los residuos sólidos urbanos se sitúan dentro de las categorías siguientes: polietileno tereftalato, PET1, polietileno alta densidad, PET-HD2, policloruro de vinilo, PVC3, polietileno baja densidad, PLD4, polipropileno,
PP5, poliestireno PS6. Residuos especiales. Los residuos especiales de origen doméstico y comercial, incluyendo artículos voluminosos, electrodomésticos de consumo, productos de línea blanca, residuos de jardín que son recogidos por separados y neumáticos. Estos residuos normalmente se manipulan separadamente de los otros residuos domésticos y comerciales. Los artículos voluminosos son artículos domésticos, comerciales e industriales grandes, gastados o rotos, tales como muebles, lámparas, librerías, gabinetes de archivo y otros artículos similares. Electrodomésticos de consumo, incluyendo artículos gastados o rotos ya no queridos, tales como radios, estéreos y televisores. Segundo, instalaciones. Las fuentes institucionales de residuos sólidos, incluyendo centros gubernamentales, escuelas, cárceles y hospitales, excluyendo los residuos clínicos, los residuos sólidos generados en estas instalaciones son muy similares a los residuos sólidos urbanos no seleccionados. En la mayoría de los hospitales, los residuos clínicos deberían ser manipulados y procesados separadamente de otros residuos sólidos. Tercero, construcción y demolición. Los residuos de construcción, remodelación y arreglos de viviendas individuales, edificios comerciales y otras estructuras son clasificados como residuos de construcción. Las cantidades generadas son difíciles de estimar. La composición es variable, pero puede incluir suciedad, piedra, hormigón, ladrillos, escayola, madera, grava y piezas de fontanería, calefacción y electricidad. Los residuos de los edificios demolidos, calles levantadas, aceras, puentes y otras estructuras son clasificados como residuos de demolición. La composición de los residuos de demolición es similar a la de los residuos de construcción, pero puede incluir vidrios rotos, plásticos y acero de reforzamiento. Cuarto, servicios municipales. Otros residuos de la comunidad que se derivan de la operación y del mantenimiento de las instalaciones municipales y de la provisión de otros servicios municipales, incluyendo barreduras de la calle, basuras de la calle, residuos de los cubos de basura municipal, recortes del servicio de jardín, residuos de sumideros, animales muertos y vehículos abandonados. Quinto, residuos de plantas de tratamiento y otros residuos. Los residuos sólidos y semisólidos de agua y de aguas residuales son llamados residuos de plantas de tratamiento industrial. Las características específicas de estos materiales varían según la naturaleza del proceso de tratamiento. Los fangos de plantas de tratamiento de aguas residuales con frecuencia son evacuados junto a los residuos sólidos urbanos en los vertederos municipales. En el futuro, la evacuación de los fangos de plantas de tratamiento llegará a ser un factor importante dentro de cualquier plan de gestión de residuos sólidos. Mi nombre es María Fernanda García y el tema que voy a tratar es la basura en las ciudades y países. La realidad es que los individuos que habitan las ciudades consumen más energía y a medida que la ciudad se industrializa, esto incrementa. A su vez, cuando la ciudad adquiere funciones de otras regiones y se especializa, como en el caso de las ciudades en países desarrollados, sufre una desindustrialización, de la cual debería como consecuencia reducirse el consumo energético. Sin embargo, esto nunca sucede. Por otro lado, tenemos el tema de la recolección de basura en megaciudades. Tokio, la capital de Japón, es sin duda alguna una de las urbes más complejas de nuestro tiempo. Esta región alberga a más de una cuarta parte de la población de Japón y desde el año 1965 delimita a la megalópolis más poblada del mundo. En este caso, al igual que Madrid y París, Tokio recibe los residuos farmacéuticos y hospitalarios en todas las farmacias de la prefectura, para luego entregarlos a los servicios de recogida para su disposición final. En segunda parte tenemos a París, la capital de Francia, renombrada también por ser uno de los lugares más visitados en el mundo y consolidar una de las economías más influyentes de Europa. La gestión de residuos sólidos domiciliarios de París es relativamente muy fácil de resumir. Debido a la lejanía de los vertederos, pasan por plantas de transferencia y de selección que minoran en gran medida los desplazamientos totales. Ya en la separación se le da prioridad al reciclaje de envases y a la incineración, a la vez que el sector del compostaje pierde fuerza. Los vertederos son algo lejanos en comparación a otras ciudades, sin embargo están muy bien comunicados tanto por agua como por tierra. Continuando, las medidas de reducción en la generación y de recuperación energética seguirán siendo suficientes para las siguientes 2 décadas.
De tercero tenemos a Madrid, la ciudad capital de España. Es una de las metrópolis más grandes que hay en Europa. En el caso de Madrid, el vertedero de Rivas Vacia Madrid es el responsable de gestionar los residuos del ayuntamiento, su municipio y el municipio que los articula. La inclusión de ambos municipios disminuye solo un poco la densidad poblacional, que permanece por debajo de la prefectura de Tokio. De cuarto tenemos a la Ciudad de México, la capital de los Estados Unidos mexicanos, oficialmente llamado. Es una de las ciudades más pobladas y socialmente más polarizadas del mundo. Ciudad que se encuentra en un país en vías de desarrollo y presenta factores cualitativa y cuantitativamente distintos. Una peculiaridad que tiene Ciudad de México es que, al igual que París, tiene un Producto Interno Bruto muy superior a la media del país, que junto a su enorme número de habitantes la ubica en el 8º puesto a nivel mundial, solo después de Tokio, Nueva York, Los Ángeles, Chicago, París, Londres y Osaka, Kobe. La gestión de residuos de México Distrito Federal es un ámbito complejo de analizar. En el sector formal, por cuestiones de tiempo y también de costumbre, los residuos no se separan en fuente. La lejanía relativa del vertedero y el mal estado de algunos equipos, especialmente los camiones recolectores, obligan a que los residuos pasen por depósitos temporales, o también llamados centros de transferencia, en donde se introducen en los tráileres de 20 toneladas que trasladan los desechos a las 3 plantas de separación que existen en el Distrito Federal. Una vez separado lo más útil, se vuelve a transportar los residuos al único vertedero de la ciudad. Ya el sector informal se solapa al anterior. Los barrenderos, carretoneros, ropavejeros venden materiales y objetos valorables de las casas y áreas públicas. Por otro lado tenemos a Colombia. Según el informe, Colombia generó 9.967.844 millones de toneladas de basura durante el año 2015, de las cuales el 96.8% fueron a parar a los rellenos sanitarios. Un panorama realmente muy preocupante. Colombia realmente está muy atrasada en el tema de disposición de residuos sólidos, sobre todo por la mala administración. El país tiene un desarrollo y capacidad económica que le permite resolver de forma razonable este tema, y no lo hace por temas administrativos, corrupción y por la contratación de compañías que no son eficientes en el manejo de rellenos sanitarios. Y las campañas de reciclaje podrían ayudar a prolongar su capacidad, pero hasta el momento no han sido efectivas. Otro de los temas importantes es que la disposición de residuos sólidos en rellenos sanitarios tiene efectos muy negativos para el medio ambiente, ya que genera gases efecto invernadero, malos olores, contaminación del suelo, aire, aguas superficiales y subterráneas, entre otros. ¿Qué ciudad es la que genera más basura en el mundo? Bombay produce 11.000 toneladas de basura por día. El Cairo utiliza los desechos como alimento para cerdos y los residuos en China aumentan el doble de rápido que su población. Entonces las ciudades más ricas son las que más basura generan. Se dice que Nueva York es la ciudad que más desechos genera en todo el mundo. En este caso, eso quiere decir que Nueva York utiliza más energía eléctrica, el equivalente a un superpetrolero cada día y medio. Produce más basura, que son 33 millones de toneladas por año, y gasta mucho más agua. ¿Cuál es el país que más basura produce? Estados Unidos de América es el país que produce más basura en términos absolutos, generando 624.700 toneladas métricas por día, lo cual equivale a 258 kilogramos per cápita. Estas cifras son considerablemente mayores que las de otros países ricos. Digamos, Japón tiene 1,71 kilogramos per cápita, Reino Unido 1,79 kilogramos y Francia 1,92 kilogramos. Aquí les habla Malca nuevamente. Los vertederos. Los vertederos, tiraderos, rellenos sanitarios o basureros, también conocidos en algunos países hispanohablantes como basurales, son aquellos lugares donde se deposita finalmente la basura. Pueden ser oficiales o clandestinos. Los vertederos clandestinos
Es un lugar en que sin consideraciones medioambientales es elegido por algún grupo de humanos para depositar sus desechos sólidos. Son graves fuentes de contaminación, enfermedades y otros problemas. Generalmente son establecidos en depresiones naturales o sumideros. Vertedero municipal o urbano. Es un vertedero que bajo ciertas consideraciones o estudios de tipo económico, social y ambiental es destinado a este fin por los gobiernos municipales. También son conocidos como vertederos controlados o rellenos sanitarios. Aquí les habla nuevamente Miller. Esta vez les hablaré sobre la Isla de la Basura. La Isla de la Basura está situada en el giro oceánico del Pacífico Norte, uno de los 5 grandes giros oceánicos. El continente de plástico, también conocido como Isla de la Basura, Isla Tóxica y otros nombres similares, es una zona del océano cubierta de desechos marinos en el centro del Océano Pacífico Norte. Su superficie se estima entre 700 kilómetros cuadrados y 15 millones de kilómetros cuadrados, según el criterio que se adopte en relación con la concentración de elementos de plásticos que se fija como umbral para su definición geográfica. Este vertedero oceánico se caracteriza por tener concentraciones excepcionalmente altas de plástico suspendido y otros desechos atrapados en la corriente del giro del Pacífico Norte, formado por un vórtice de corriente oceánica. A pesar de su tamaño y densidad, la Isla de la Basura oceánica es difícil de ver incluso mediante fotografías satelitales. Tampoco es posible localizarla con radares. En 2009 se descubre la mancha de basura del Atlántico Norte, que está relacionada también con el giro oceánico del Atlántico Norte. En 2011 se identificó otra isla de basura en el Pacífico Sur. Impacto en la vida marina. Las partículas de plástico flotante se asemejan al zooplancton, por lo cual puede ser consumido accidentalmente por las medusas. Muchos desechos de larga duración terminan en los estómagos de las aves marinas y animales del mar, incluyendo tortugas del océano y albatros de patas negras, siendo estas partículas un riesgo para la vida marina. Mi nombre es Leonardo Díaz y me correspondió causas y consecuencias de la contaminación por desechos sólidos. Son muchas las causas que generan la contaminación por basura, pero entre estas tenemos las más destacadas. Primera, poca colaboración por parte de la sociedad en el cuidado y resguardo de su entorno. Segunda, deficiencia de los sistemas de recolección a nivel municipal. Tercera, falta de conciencia ciudadana sobre la gravedad del problema. Cuarta, el uso ineficiente de los recursos y la no valorización de los recursos de la naturaleza. Quinta, no hay cultura de reducir, reusar y reciclar. Sexta, falta de valores de preservación del ambiente en el hogar y en las escuelas. Ahora bien, como ya se ha venido mencionando, la contaminación trae consecuencias graves para el ser humano y su hábitat. Entre ellas tenemos: primera, contaminación de aguas superficiales y subterráneas. Segunda, contaminación del aire por quemas no controladas que generan dioxinas y furanos. Tercera, degradación de suelos por la lixiviación. Cuarta, deterioro de la salud pública, tanto por el efecto de quemas como por la proliferación de vectores infecciosos que transmiten enfermedades. Quinta, situaciones riesgosas para la seguridad de las personas, debido a incendios o acumulaciones de gases. Sexta, contaminación visual y estética que afecta a la actividad turística. Séptima, emisión de gases con efecto invernadero, producto de la degradación o de la combustión de materiales desechados. Efectos en el ambiente. La degradación del paisaje natural, ocasionada por la basura arrojada sin ningún control, va en aumento cada vez más. Se miran más botaderos a cielo abierto o basuras amontonadas en cualquier lugar. Contaminación del agua. El efecto ambiental más serio pero menos reconocido por vertimiento de basuras a ríos y arroyos, producto de la descomposición de los residuos sólidos. También el abandono en las vías públicas trae consigo la disminución de los cauces y la obstrucción tanto de estos como de las redes de alcantarillado.
En los periodos de lluvia, provoca inundaciones que pueden ocasionar la pérdida de cultivos, de bienes materiales y, lo que es más grave aún, la pérdida de vidas humanas. Contaminación del suelo. Otro efecto negativamente por el deterioro estético de los pueblos y ciudades, con la consecuente desvalorización tanto de los terrenos donde se localizan los botaderos como en las áreas vecinas, por el abandono y la acumulación de basuras. Además, la contaminación o el envenenamiento de los suelos es otro de los perjuicios de dichos botaderos, y por la falta de control por parte de las autoridades ambientales. Contaminación del aire. Los residuos sólidos abandonados en los botaderos a cielo abierto deterioran la calidad del aire que respiramos, tanto localmente como en los alrededores, a causa de las quemas y los humos que reducen la visibilidad. El polvo que levanta al pueblo lo afecta directamente, ya que puede trasladar a otros lugares microorganismos nocivos que producen infecciones respiratorias e irritaciones nasales y de los ojos. Además, las molestias que dan los malos olores. Las alternativas para resolver el problema de los residuos se engloban dentro de la adecuada y correcta gestión de los residuos sólidos urbanos, dentro de la cual se encuentran las reglas de las 4 R's de reducir, reutilizar, reemplazar y reciclar. Reducir es prevenir la formación y toxicidad de los residuos, para lo cual se hace necesario modificar tanto los procesos de producción como nuestros hábitos de consumo, es decir, que solo debemos adquirir los productos necesarios. Reutilizar significa volver a usar un producto. Reemplazar consiste en elegir productos de vida útil prolongada, biodegradable, no tóxico y de menor impacto ambiental. Reciclar. El reciclaje permite reintroducir los distintos materiales en los ciclos de producción, ahorrando materias primas y disminuyendo el flujo de residuos que van a parar a los tratamientos de disposición final. Alrededor de un 90% de los residuos pueden ser reciclados. Por ejemplo, el papel es uno de ellos, y cuyo reciclaje impacta favorablemente en detener la tala indiscriminada de árboles para lograr la materia prima que permite procurarlo. En el reciclaje, la educación despliega un rol fundamental en este aspecto, porque será el vehículo de la generación de conciencia en la sociedad respecto que debe clasificar y separar los residuos en reciclables o no. ¿Sabías que una tonelada de papel reciclado equivale a no talar 20 árboles, no usar 1.500 litros de gasoil y ahorrar 25.000 litros de agua? Además, una tonelada de PET recuperado equivale a un ahorro de 3,8 barriles de petróleo. Ya para concluir, los residuos sólidos se entienden como cualquier objeto o material de desecho que se produce tras la fabricación, transformación o utilización de bienes de consumo y que se abandonan después de ser utilizados. Por lo tanto, su aumento y falta de control de los mismos genera grandes impactos negativos al ambiente. No obstante, en la actualidad, a la búsqueda de esta gran problemática ambiental es una nueva área de estudio que se desarrolló con el fin de buscar un bienestar tanto ambiental como poblacional. La conciencia de la responsabilidad ambiental que nos compete a todos debe comprometernos a pensar en cómo y en qué sentido estamos contribuyendo con la situación ambiental. Es imprescindible la participación y el compromiso personal, entender el principio, pensar globalmente y actuar localmente.
El tema ambiental nos involucra a todos. El futuro es hoy.